Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Se sugirió como tópico para desarrollar hoy la ideación y la práctica espiritual. Este es un tema realmente es un tema muy vasto, muy profundo realmente, porque hay muchas cosas muchos elementos teóricos previos deben estar presentes en la mente para poder abordar el tema con profundidad y específicamente hablando del tema aplicado a la práctica espiritual. Entonces ahora vamos a hablar en términos muy generales acerca de un tema muy profundo, porque es un tema clave realmente, la cuestión de la ideación, el rol de la ideación o el papel de la ideación en la práctica espiritual. Primero de todo, ¿qué es práctica espiritual? En sánscrito llamamos práctica espiritual sadhana, y sadhana significa completarse. Significa también esfuerzo. Para hacer práctica espiritual uno tiene que hacer algún esfuerzo. Generalmente decimos, se aborda, voy a hacer práctica espiritual para disfrutar. Sí, está bien, lo vas a disfrutar, pero si vos te sentás a hacer práctica espiritual, te sentás a meditar solo cuando querés disfrutar, ¿viste? O sea, uno después la práctica espiritual se vuelve una fuente de goce, de dicha. Uno simplemente se inunda el interior de uno con sentimientos elevados. Cuando uno practica la espiritualidad, sí, llega un momento que después el esfuerzo la conduce a establecer a cristalizar cierto estado mental en el que pues las cosas pueden pasar, uno se puede equivocar, pero uno continúa moviéndose. Uno puede errar, puede equivocarse, se puede caer, se va a levantar y va a seguir. Así de simple, ¿no? Se va a trazar una dirección interna. Y el esfuerzo por mantenerse moviéndose en esa dirección, a pesar de las cosas que suceden, nos permite ir contactando con el aspecto espiritual, con la bienaventuranza propia de Dios. ¿Okay? Entonces, el interior de uno se llena de dulzura, se llena de sentimientos elevados. Uno percibe que el ambiente está hinchado de dulzura. Hay algo. Y esto es el producto del paralelismo psicoespiritual, del bhav o de la ideación espiritual. El esfuerzo constante, la sadhana, por mantener trazar este camino mental hacia el absoluto, permite al aspirante espiritual contactar con las características de esa realidad. ¿Qué es la práctica espiritual entonces? Es este esfuerzo por realizar el estado de yoga, el estado de unificación. Ese es el propósito de la práctica espiritual, completarse. Hay un Prabhat Sangit que dice: Shitha kusum parage aloke ashiya aloke bhashiye ya. De la tierra invisible las partículas de polen llegan, y a la tierra invisible las mismas partículas de polen regresan. ¿Quiénes son esas partículas de polen? ¿Qué es la tierra invisible de la que estamos hablando? Esta tierra invisible es nuestro verdadero hogar absoluto y espiritual. Es la tierra fértil de donde todo emerge, todo crece, y las partículas de polen regresan a esa tierra. El propósito de la práctica espiritual es retornar al verdadero hogar, es retornar al ámbito absoluto de la existencia. El propósito en primera instancia es intentar volverlo accesible. Esta dimensión de mi existencia que es misteriosa es la contraparte opuesta a la que experimento todo el tiempo. Volverla accesible y eventualmente establecerse en esa.
El ser humano perfeccionado en el yoga es aquel que logra establecer un puente entre los dos mundos. Tú entras en contacto con esa persona realizada espiritualmente y es una persona que está en contacto con esta dimensión y a su vez está en contacto con la otra dimensión. Las dos dimensiones las ha sintetizado en sí mismo. Vive la realidad desde la unidad. Está fundido con la realidad espiritual. Y la realidad espiritual, la divinidad o Dios, es todo lo que existe y aquello que no es. La práctica del Bhagavad Dharma nos permite ir construyendo ese puente. Este puente que se construye con el Bhakti, que es la devoción. Sin Bhakti no hay puente. Entonces ese es el propósito de la práctica espiritual. ¿Cuál es el rol de la ideación? Yo estoy seguro que para muchos la palabra ideación es una palabra un poco extraña. Para mí lo fue durante mucho tiempo. Y es una cuestión más como teórica, ¿no? Y pues si uno busca en el diccionario, ideación se refiere a la génesis y al proceso de formación de ideas. Eso es la ideación, así como la definición más dura del diccionario. Es un poquito diferente la definición tántrica de ideación, que ideación en sánscrito se dice bhav. Es muy interesante esto porque ideación concebida horizontalmente es un proceso cognitivo racional. Precisamente la idea, ¿no? Es una palabra que viene del latín, idea, que significa imagen, forma o apariencia. Es el primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo. La ideación corresponde al acto de idear. Entonces, ¿qué es idear? Es concebir la idea de algo. Estos puntos son buenos como masticarlos un poquitito y es muy importante entenderlos desde la concepción horizontal, es decir, estrictamente fenoménica, desde el ángulo horizontal o estrictamente fenoménico de esta cuestión de la ideación, de la idea. Y en el ámbito espiritual, ideación se dice bhav. Ideación es prácticamente el acto de idear. Idear es hacerse la idea de algo. Ahora, ¿cuál es la meta de la práctica de la espiritualidad? La meta de la práctica de la espiritualidad es fundirse con, entrar en contacto. En realidad, bueno, es fundirse. En otro momento, en otra ocasión, en otro programa podemos hablar acerca de estrictamente a qué nos referimos con fundirnos. ¿A qué nos referimos cuando decimos yoga? ¿Qué es unificación? O sea, ¿qué implica esto para un microcosmos? Podemos abordarlo, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer esto ahora. Entonces, volviendo, decíamos que el propósito de la práctica de la espiritualidad es establecerse y realizar el estado de yoga, que es fundirse ¿con qué? Es fundirse con la entidad suprema. ¿Qué es la entidad suprema? Es la entidad noúmena. ¿Qué es la entidad noúmena? Es la matriz causal. ¿Qué es esta matriz causal? La entidad noúmena es el absoluto, infinito, es la realidad espiritual o la conciencia universal, Dios. Es decir, que esta realidad, naturalmente, es pura esencia y no tiene forma. Baba cita en Ananda Marga Filosofía Elemental, en una de sus primeras páginas, Na tasya pratima asti. De esa realidad no hay imagen. Idea, ¿de dónde viene? Del latín. Idea viene de forma, imagen, representación. Na tasya pratima asti. De esa realidad no hay imagen. Idear significa hacerse la idea de algo. ¿Cómo puedo hacerme la idea de algo que no tiene forma? Entonces, cuando nosotros ya salimos del ámbito estrictamente fenoménico horizontal y empezamos a trazar una dirección vertical, las cosas cambian. Y bhav, la ideación,
en el proceso psicoespiritual no se limita a un acto racional, sino fundamentalmente intuitivo. Este es un punto muy importante. La realidad espiritual se le dice en sánscrito bhavtit, más allá del bhav. Es decir, ¿qué es el bhav? Es la ideación. Bhavtit, más allá del bhav, de la ideación. No se la puede pensar, no se la puede imaginar. Ninguna idea puede hacerse acerca de esta realidad espiritual. Es por eso que las escrituras yógicas dicen, podés tener opiniones acerca de absolutamente todo lo que quieras, pero excepto de Parama Purusha. Porque a Parama Purusha no se lo realiza opinando. Este no es un juego de intelectuales. Este no es un juego de intelectuales. Los intelectuales pueden ir a jugar con sus libros. Esto es para la gente práctica. El yogi, la yogini es una persona práctica. Cualquier cosa que he podido realizar no fue por los libros. Porque las cosas de los libros es un conocimiento intelectual que eventualmente vos te lo olvidás, ¿viste? A menos que lo estés repitiendo constantemente, vos te lo olvidás. Pero lo que vos experimentás no te lo olvidás nunca. Lo que sentís. Sí, la persona te puede hablar mucho acerca de ella, pero lo que no te vas a olvidar es lo que vos sentiste al entrar en contacto con esa persona. La experiencia espiritual es un sello en tu estado interior. Bueno, entonces nosotros en el Tantra, las lecciones de Tantra son lecciones físico-psico-espirituales, es decir, que operan con los 3 niveles de nuestra existencia. ¿Sí? Del aspecto físico al psíquico, este es un tema de biopsicología. ¿Sí? De lo físico a lo psíquico se transmuta la energía física en psíquica, y de lo psíquico a lo espiritual, la transmutación de la energía psíquica a la espiritual. Este proceso biopsicológico es el fundamento de las prácticas tántricas, es una especie de alquimia. El Tantra sostiene que el progreso espiritual depende de un proceso de purificación física y mental. Baba dice, da el ejemplo y dice, la ideación espiritual es imposible si uno no se alimenta correctamente y si no purifica su conducta, dice el maestro espiritual. Por lo tanto, Baba dice la pureza absoluta de las dimensiones relativas de nuestra existencia, es decir, pureza en el ámbito físico, pureza en el ámbito psicoemocional, es esencial para un sadhaka tántrico. Entonces la ideación espiritual es este esfuerzo por sostener, crear cierto paralelismo psico-espiritual. Ya sabemos que los requerimientos para poder idear, la ideación es un proceso, la ideación espiritual es un proceso que depende de la facultad intuitiva de la psiquis. La facultad intuitiva es aquella fuerza mental que nos permite entrar en contacto con la matriz causal espiritual, con el origen de la mente, porque la facultad racional se limita a la lógica, a la comprensión de ciertos conceptos, a la conceptualización, a la simbolización, pero esta realidad espiritual, que es la meta del aspirante espiritual, se encuentra más allá de esta dinámica. Es por eso que a la realidad espiritual no se la realiza opinando o reflexionando en el sentido de pensando, no se la realiza intelectualmente. Uno le tiene que entrar con otro recurso interno que uno tiene que descubrir, porque la facultad intuitiva hoy en día se limita a intuí que me ibas a llamar por teléfono a las 3 de la tarde, a ese tipo de cosas, ¿viste? Para no llamarlo con otras palabras. Entonces, la intuición es una facultad que uno tiene que descubrir, y la facultad intuitiva es precisamente el movimiento de la psiquis impulsada por ciertos sentimientos, ¿ok? Y este movimiento no es un movimiento estrictamente racional, pero la mente conceptual de alguna u otra manera juega un rol en este punto. La intuición
el movimiento intuitivo es cuando está caracterizado por el movimiento psíquico libre de obstrucciones conceptuales. Es un ámbito, es un movimiento que se encuentra por encima, es una realidad psicoespiritual. La intuición es precisamente este punto en el que se encuentra el espíritu y la mente. El ámbito intuitivo está por encima de la realidad psíquica caracterizada por el parloteo mental. Ahora, ¿cuál es la meta de la práctica de la espiritualidad? El diálogo interno. Entonces, cuando uno pasa por encima de esto, cuando uno se eleva por encima del parloteo psíquico, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Más allá del parloteo psíquico, entonces, no hay mente. No. La mente requiere constantemente de un objeto de ideación. Ya dijimos que es ideación. ¿Qué es un objeto de ideación? Necesita de un objeto psíquico que pueda tener como pábulo. ¿Qué es el pábulo psíquico? Es aquello que alimenta a la mente. La mente no puede no pensar. Usted necesita pensar en algo. Ese algo es el pábulo psíquico. Es precisamente aquello que viene a nutrir a la mente de esta necesidad constante de llenarse de objetos psíquicos, de ideas. Este es el pábulo psíquico. La mente no puede no pensar en nada. Necesita pensar en algo constantemente. Pero dijimos que la meta de la práctica espiritual es contactar con esta realidad que se encuentra más allá del ámbito de la conceptualización. Para eso debemos utilizar el recurso intuitivo. El ámbito de la intuición es esta facultad psíquica que se encuentra libre de obstrucciones de tipo conceptual, donde la mente racional cesa su parloteo, su diálogo interno denso y agobiante. Entonces, no podemos pensar en nada, tenemos que pensar en algo. Hay un recurso que en el Tantra se utiliza para poder crear este paralelismo psicoespiritual y para liberar a la mente de las obstrucciones de tipo conceptual. Este recurso se llama mantra en sánscrito. Man significa mente y tra significa liberar. El mantra es el conjunto de sonidos que fueron santificados por el maestro espiritual y que tienen como meta liberar a la mente de sus condicionamientos propios y producir la realización espiritual. Entonces, el mantra es este recurso. Hay una dimensión muy mística en relación al mantra. Si alguien quiere que hablemos de mantra en un futuro, podemos hablar acerca de eso. Y una cuestión estrictamente filosófica, que ahora sería abrir otro tema muy grande, muy profundo también. Entonces, el mantra es este nexo que permite mantener a la mente una y otra vez conectada con el mismo objeto de ideación, haciendo a un lado todo tipo de distracción que pueda aparecer en el camino. El mantra nos permite entrar del ámbito estrictamente racional al ámbito intuitivo, porque uno tiene que comenzar a fluir con el mantra, creando paralelismo psicofísico en cierto sentido. El mantra se repite en armonía con el proceso respiratorio. Entonces, y la respiración determina la naturaleza de nuestra actividad mental. Entonces ahí vemos el paralelismo psicofísico en la práctica del mantra. Ahora, el mantra debe ir acompañado de la ideación de su significado, ¿sí? Porque si yo estoy repitiendo el mantra pero estoy pensando en hacer la comida, la mente está dividida y no podemos
alcanzar algún tipo de resultado satisfactorio de esa práctica. Entonces el mantra precisamente es aquello que le va a dar una dirección única a la mente hacia la realidad espiritual. Baba Nam Kevalam es el Mahasiddha mantra universal. Entonces el mantra nos permite ingresar en este ámbito intuitivo en el cual la mente constantemente está involucrada con el mismo objeto de ideación. Le estamos dando de comer a la mente, le estamos dando el pábulo psíquico de naturaleza espiritual a la mente. ¿Cómo es que sucede la realización espiritual? Yadrishi bhavana yasya siddhir bhavati tadrishi. Las prácticas espirituales yógicas están fundamentadas en el principio psicológico que declara que la mente asume las características de su objeto de ideación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ego o el yo funciona, opera a través de mecanismos de identificación. Eso es lo que estamos diciendo con otras palabras, en ámbitos más horizontales. Entonces, cuando entendemos este principio fundamental, entendemos que con el mantra nosotros rompemos la identificación ilusoria con los aspectos relativos de nuestra existencia y comenzamos un proceso natural de identificación con la realidad espiritual. ¿Por qué un proceso natural? Porque vos no tenés que pensar en yo me identifico con la entidad suprema. No. El solo hecho de pensar en la entidad suprema conlleva la identificación con la misma. Está implícito en el mantra la identificación final, el estado de yoga. No tenés que pensar en que te identificás con eso, no. Solo pensar en eso. Bien, entonces hay una dimensión muchísimo más profunda. Uno puede decir, ok, pero ¿cómo puedo pensar en algo? Si uno está fino y si uno ha experimentado, pueden surgir más preguntas. Y estas preguntas son súper bienvenidas en nuestro culto espiritual. Conforme al Tantra, uno progresa con Paripratena, Pariprajnena y Sevaya. Paripratena significa entregarse y hacer la práctica espiritual para experimentar. Conforme más me entrego y hago, más cuestionamientos tengo para seguir moviéndome. Pariprajna son las preguntas que hago que demandan respuestas prácticas. Pariprajnena y Sevaya. Eventualmente, cuando yo pongo en práctica la respuesta que obtengo, ¿sí? ¿Qué surge en mi interior? El impulso de servir y hago servicio interno y externo. Paripratena, Pariprajnena y Sevaya. Los tres elementos necesarios para progresar y crecer espiritualmente. Bueno, ustedes ven que este camino espiritual no es broma, ¿no? Este camino espiritual no es broma, las cosas no fueron hechas al azar, no estamos jugando a la espiritualidad, estas son cosas serias, ¿sí? Y estas cosas serias, por ser serias, las tenemos que abordar con paciencia y desde un estado interior de relajación y tranquilidad, ¿sí? Porque esto requiere tiempo y requiere de esfuerzo. Entonces tenemos que estar tranquilos, ¿no? para hacerlo. ¿Ok? Y es muy simple. Eventualmente, cada práctica que tenemos, la ideación es siempre la misma. El objeto de ideación es Paramapurusha. Si todas las prácticas espirituales fueran lo mismo, entonces ¿por qué hacemos muchas prácticas diferentes? Una de ellas es cantar Prabhat Sangita. Otra de ellas es cantar Bhajans, como hacemos los domingos. Otra de ellas es cantar Kirtan, como hacemos también. Otra de ellas es meditar. Otra de ellas es hacer Kaushiki. Otra de ellas es hacer Tandava. ¿Por qué tantas prácticas espirituales? Porque cada una está impregnada de una ideación específica, de una manera de idear en específico en la realidad espiritual. Avarta Kirtan, el Kirtan que hacíamos en la noche. Cuando apuntábamos para el frente, estamos pensando en la realidad espiritual, pero yo soy la encarnación de la sinceridad. Cuando me voy al lado derecho, sigo pensando en la realidad suprema, pero le doy otro tinte. Cuando me voy para otro lado, otro tinte, pero sigo pensando en la realidad espiritual. Son todos diferentes como recursos que vamos utilizando. Muchos recursos que uno puede conocer teóricamente porque son muchas las prácticas espirituales, hay muchas lecciones. La primera lección de Tantra Sadhana, Sahaja Yoga, se hace una ideación específica. En la segunda lección, Madhusvidya, se hace otro tipo de ideación específica. En la tercera lección se utilizan otros mantras, se utilizan otra ideación específica. En la cuarta lección se hace otro proceso y se hace otro tipo de ideación específica. En la quinta lección y en la sexta lección es otra cosa. Entonces ese es otro tema.
¿no? Incluso con el kirtan se pueden abrir muchas ideaciones, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Uno se siente y va descubriendo cómo hacer la ideación y obviamente uno tiene que ir aprendiendo. Así que bueno, con esto terminamos. Espero que les haya sido útil y que ustedes puedan llevarlo prácticamente a sus vidas espirituales, a la práctica diaria de la espiritualidad en sus vidas. Namaskar. Concluimos. Parampita aquí. Jai. Namaskar. Muchas gracias.